Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar muy bien porque tenemos un invitado de honor, un invitado de lujo. Tenemos a Luis Diego Fernández, un doctor en filosofía argentino. Da clases en la Universidad de Itela, en Buenos Aires. Y lo hemos llamado al canal porque tiene un libro muy interesante que vamos a discutir algunas cositas sobre él, que se llama Foucault y el liberalismo. Luis Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? Gracias por invitarme, un placer. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar la invitación a nuestro canal. Foucault es uno de los pensadores que más tratamos en el canal dentro de los posmodernos, al igual que, como ustedes saben, a Derrida, a Nietzsche, e incluso desde hace ya un ratito estamos también tratando a Byung-Chul Han con bastantes textos. Luis Diego tiene este texto de Foucault y el liberalismo, que es un texto que publicó en el año 2020. Es un texto que te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado, el link de Amazon, el link de Google, para que lo veas. Incluso el que está en Google se puede leer 2 capítulos. Está increíble la propuesta que Luis está haciendo. Y Luis también ha publicado recientemente en este año La creación del placer, que tiene que ver también obviamente con Foucault, porque Luis Diego es, digamos, un especialista, un investigador de la obra de Foucault, y probablemente, digamos, al final vamos a también preguntarle alguna cosita sobre este libro de el que se publicó este año en el 2022. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Luis Diego, ¿qué es la política para Foucault? Es una buena pregunta. Quizá para responderla hay que pensar el tema del poder, ¿no? Como se sabe, Foucault es un filósofo que pensó sistemáticamente el poder, sobre todo en, digamos, en la década del 70, en los 70. Antes no, antes pensaba más bien la cuestión del discurso, del lenguaje, la década del 60. En la década del 70 su proyecto es pensar el poder y de allí llegamos a la política. ¿Qué es el poder para Foucault? Es productivo. Esta es la gran hipótesis que tiene Foucault. O sea, el poder produce, más que pensarlo en términos marxistas de represión. Ujú. Digamos, para Foucault cuando pensamos el poder hay que pensarlo además en términos de relaciones, no tanto el poder como un universal, ¿no? Sino más bien en términos de vínculos. Por tanto, el poder se verifica en la vida cotidiana, en los vínculos, no sé, entre un jefe y un empleado, un padre y un hijo. Es decir, cualquier tipo de relación es un vínculo asimétrico, por tanto es una relación de poder. Entonces, lo que uno podría decir es que la política para Foucault, en este sentido, es una micropolítica. O sea, también hay que salir un poco de ese esquema de la política pensada en términos estatalizantes. A veces Ujú. cuando uno habla de la política, piensa directamente en el Estado, en el presidente, el emperador, Ujú. digamos, en esa dinámica de una gran como figura, ¿no? Un rey, por ejemplo. No, para Foucault hay que pensar en términos de micropolítica, él habla de micropolítica, y eso tiene que ver, sí, con las relaciones de poder al interior de la vida cotidiana. Cualquier tipo de vínculo es un vínculo en este sentido político, ¿no? Entonces, creo básicamente que la política tiene que ver con eso, con las prácticas, no tanto con la política representativa. Acá donde se ve también es cierto germen como anarquizante. Foucault es un pensador más anarquizante, más libertario en ese sentido, ¿no? Salir un poco del eje del Estado para pensar que el poder interviene en todo tipo de relación, ¿no? Esta sería como una primera idea al respecto. Este texto, digamos que hace como un pivotaje del discurso a- al poder. ¿Lo Ujú. veríamos específicamente en Vigilar y Castigar? ¿O Y ves que, por ejemplo, claro, porque él viene, digamos, de la historia de la locura, viene el nacimiento de la clínica, viene con Palabras y las cosas, donde el hombre ha muerto, viene con Arqueología del poder y el orden del discurso? Después, ya vemos ahí, incluso en arqueología, en la arqueología del saber, vamos a ver que él propone, él abre la puerta a otras arqueologías, ujú. pero es vigilar y castigar el texto que abre esa nueva, digamos, faceta en la inquietud de Foucault.
Sin duda sí, o sea, como libro sí, antes tenemos los cursos del Collège de France, digamos, donde uno puede ver ya cómo aparece el tema del poder sistemáticamente, el año 72, 73, pero Vigilar y Castigar, sí, como libro de Foucault es el primer libro donde aparece una analítica del poder distinta, aparece esta dinámica de la disciplina y después aparece la biopolítica en el primer Ujú. tomo de la historia de la sexualidad, digamos. Lo que va a plantear Foucault es esto, es una grilla de inteligibilidad del poder distinta y eso sí, como libro, Vigilar y Castigar sí, sobre todo lo que es el poder disciplinario, el poder normativo, el poder de la norma, aparece fuertemente en ese libro. Antes Foucault se movía básicamente en términos de discurso, de la episteme, que es el Ujú. concepto fundamental de las palabras y las cosas. Ujú. Entonces lo que ahí Foucault buscaba era ciertas regularidades discursivas, de lo dicho, de lo no dicho, pero faltaba la cuestión del poder. Esa cuestión del poder, y eso implica un cambio en términos metodológicos, aparece en Vigilar y Castigar con la genealogía. Cuando habla de arqueología es sobre todo análisis de discurso. Genealogía ya implica el cuerpo, las instituciones, que él en verdad no usa ese término, sino habla de dispositivos, sobre Ujú. todo, que es un concepto técnico fundamental. Bueno, ese concepto es fundamental para entender el poder. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. ¿Qué, digamos, como vamos a entrar en la temática de lo liberal en Foucault, Uh -huh. quisiera preguntarte, Luis, para la audiencia que probablemente por allí no tenga claro qué es el liberalismo, quiero preguntarte acerca de esto. En líneas generales, ¿qué es el liberalismo? Para que después podamos abordar acerca del liberalismo en Foucault. Pero en líneas generales, ¿qué es el liberalismo? Que hoy, digamos, en Hispanoamérica cada vez está sonando un poquito más, digamos, vemos referentes liberales ahora cada vez más, o Uh -huh. referentes ya, digamos, cercanos, digamos, como primos hermanos de los que son los libertarios o los paleolibertarios, pero ¿qué es el liberalismo en última instancia? Bueno, es una buena pregunta que también es difícil de definir en términos generales, digamos. Yo lo que te diría es que el liberalismo es una racionalidad de gobierno, es un Ujú. arte de gobierno, es una forma de gobernar. Así incluso lo plantea Foucault, ¿eh? Yo creo Ujú. que no hay mucha diferencia. Es una racionalidad de gobierno que nace en el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, como respuesta a lo que tiene que ver con digamos, con una visión fuertemente monárquica, contra el despotismo, digamos. En principio es eso, digamos, ¿no? Es una racionalidad de gobierno que trata de limitar el accionar del Estado absolutista y del poder estatal, ¿no? Por eso se habla de laissez-faire, digamos, ¿no? Dejar hacer en Ujú. acción a los individuos para comerciar, para vivir su vida. En principio tiene que ver con eso, con fijar un límite a la intervención, digamos, tanto del monarca como del Estado, ¿no? Es una respuesta frente al absolutismo. Y en ese sentido, por supuesto, ahí aparece ciertos elementos fundamentales como la Declaración de los Derechos del Hombre. Ujú. Hay que ver cada revolución, por supuesto es distinta a la revolución inglesa, a la revolución francesa, a la revolución estadounidense, tiene sus particularidades, pero lo que tienen en común es esto, digamos, no es una afirmación de la autonomía del individuo y de la igualdad ante la ley en un punto, ¿no? Esto sí, aparece básicamente fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Foucault se para ahí, ¿no? Para Ujú. analizar la cuestión liberal en este curso que es el nacimiento de la biopolítica del 79, donde él piensa sistemáticamente esto, y básicamente lo piensa así también, ¿no? Como una racionalidad de gobierno distinta. Es una forma de gobierno distinta que se oponía a la razón de Estado, que es la razón más monárquica anterior, ¿no? Me encanta poner esto en palestra porque regularmente cuando uno piensa a los liberales, piensa en términos, o liberalismo lo piensa en términos económicos. Claro. Y tú no los acabas de descolocar desde el punto de vista filosófico-político, o sea, no lo estás diciendo desde el punto de vista económico. Solo como para rematar la pregunta, el nacimiento del Estado, ese nacimiento es un Estado liberal. Ujú. Sin duda.
Sí, y esa gubernamentalidad de la que nos está hablando, esa razón del gobierno, pues nace con el liberalismo. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de esta conversación tan buena, tan nutrida que hemos tenido con Luis Diego Fernández, que nos ha dado un panorama bastante cercano al autor, a Michel Foucault, a su obra, que lejos y muy lejos de tratar de lavarle la cara a Michel Foucault, estamos tratando de acercarnos a tener una mirada muy cercana, sin sesgo, y que ustedes van a tener la oportunidad de estar en contra o a favor, pero nuestra idea es como plasmar qué es Foucault con este tema liberal, quién es Foucault, cuál es su pensamiento, y que podamos tener una posición. Cualquiera que tenga, ten la posición que quieras, pero hay que tener los datos claros por lo menos. Luis Diego, quisiera darte el micrófono para que puedas despedir el canal, despedir a la audiencia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha sido para mí una conversación muy, muy nutrida. Te doy la palabra para que le despidas el canal. Es un placer para mí, Marcos, así que, no, bueno, siempre es bueno tener esta posibilidad de hablar sobre la filosofía de Michel Foucault. Para mí es una de las filosofías más importantes del siglo XX, independientemente de los posicionamientos que cada uno tenga. Como vos decís, hay que entender los aportes que hizo Foucault. A mi juicio, un aporte central es su analítica del poder. Es fundamental, y eso me parece que su analítica del poder uno puede ser de izquierda, de centro, de derecha, y es aplicable. El propio Foucault decía que su filosofía era una caja de herramientas de la cual uno podía tomar una suerte de martillo, algún destornillador y usarlo en un sentido u otro. O sea, él pensaba más que en lectores, en usuarios, que uno puede usar la filosofía en un sentido u otro. Por eso a veces es problemático, ¿no? Porque uno puede usar un concepto por izquierda o por derecha, pero es el propio autor, es el propio Foucault el que habilitó ese uso. Entonces yo invito a que cada uno haga uso de esa caja de herramientas. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a vernos en el próximo video porque vamos a tener a Luis Diego pronto. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.